Hoy empezamos con el bloque 5 de este curso. Nos quedan después de este 3 bloques y nos despediremos al final. Pero espero que si les gusta haya posibilidad de retomar en otro ciclo, tal vez con otros temas. La presentación de hoy, en la presentación de hoy vamos a hablar de xenofobia, racismo y colonialismo a través del arte contemporáneo. Vamos a usar una obra de arte como caso de estudio, pero para entrar ahí primero tengo que hacer un breve repaso histórico de la historia de las... Un breve repaso histórico de la historia, qué burro. Un breve repaso histórico de las relaciones entre Occidente y el resto del mundo. Empezaremos con... esta es la cita de hoy. Hoy no fue una cita textual, es un meme que hace burla del hecho de que el Museo Británico, casi todo lo que tiene en sus salas de exhibición, pues son objetos producto del saqueo de los británicos a otros pueblos, ¿no? Entonces siempre es bonito recordar eso cuando vamos a casi cualquier museo. Lo que estamos viendo es fruto de un saqueo. Entonces no perdamos nunca eso de vista. Los objetos han sido sacados de su contexto original, malbaratados probablemente por saqueadores y vendidos a coleccionistas y antropólogos, y de ahí colocados en el museo. Eso sucede incluso en los museos mexicanos, donde muchas de las piezas han sido pues, secuestradas de las tierras a las que pertenecieron. Y hay un documental muy interesante sobre el monumento que está fuera del Museo de Antropología, que le llaman Bob Esponja, porque pues, se parece un poco a Bob Esponja. Y esa piedra, cómo fue saqueada ya en el siglo XX y cuál fue la reacción de la comunidad que tenía la pieza enterrada cuando fue saqueada. Entonces lo recomiendo mucho. Empezaremos nuestra historia regresando más o menos 500 años en el tiempo. Nuestra historia de hoy tiene dos temporalidades. La primera sucede hace 500 años, la segunda sucede hace 30. Entonces, hace 500 años, en 1492, Cristóbal Colón llega a América y la descubre, según él, o al menos, bueno, la descubre para el mundo europeo y procede entonces a iniciar el expolio de América por parte de los europeos. Empiezan a robar cosas, secuestrar gente, y muchas de las personas que secuestran, de los nativos americanos que secuestran, los llevan a Europa para ser exhibidos ante los reyes pues depende del conquistador, dependía el rey al que se le exhibían las piezas, ¿no? Como una demostración de los bienes y riquezas que se habían encontrado en las tierras recién descubiertas, lo cual permitía conseguir más financiamiento para sucesivas expediciones. Entonces, esta es la imagen romántica que tenemos del encuentro entre dos mundos, ¿no? Europeos ilustrados llegan a un lugar donde hay indígenas supersticiosos que están asombrados con cosas que para los europeos son como cotidianas, como espejos o campanas o espadas, y que para los indígenas son novedosas. Entonces se asombran, se rinden ante ellos y básicamente les dicen, sí, seremos tus súbditos por los siglos de los siglos, ¿no? Esa es una fantasía europea que de alguna manera se contaba para justificar que lo que hacían pues era bueno. Pero esta es una visión más realista de lo que en realidad sucedía. Había mucha brutalidad y había secuestros, la esclavitud y también esta idea de secuestrar al nativo para llevárselo a Europa y exhibirlo allá como un objeto, como un trofeo de caza de alguna manera, pues era bastante brutal. Muchos de ellos no sobrevivían en su nueva vida en Europa, a pesar de que tuvieran garantizadas todas las comodidades. El hecho de estar aislados de su comunidad, de su grupo poblacional, de sus familiares, de sus amigos, pues los sumía en una profunda nostalgia y depresión y al cabo de unos años morían. Pues fue un lugar común de Europa llegar a tierras inexploradas, secuestrar gente y llevárselas a sus países de origen, o sea, los países de origen de los conquistadores y los colonizadores. Esto sucedió durante muchos años, incluso hasta el siglo XIX, e incluso hasta el siglo XX.
Las exposiciones universales, no sé si conozcan este concepto, pero son estas ferias internacionales en las cuales los países, como vemos acá hay banderas de muchos países del mundo, se reunían y presumían de alguna manera los progresos de sus naciones. Entonces, oh sí, aquí tenemos lo que estamos haciendo ahora con la nueva maquinaria y por acá tenemos, no sé, telas finas que hemos fabricado ya de manera industrial, etcétera, etcétera. Un poco, pues lo que hoy sería una expoventa común, se inventó básicamente en el siglo XIX. Iban gentes de todos los países, dignatarios, embajadores, políticos, economistas, empresarios, líderes militares, y básicamente presumían su país ante los demás países, ¿no? México estuvo invitado en algunas de ellas con con el dictador favorito de nuestro orgánico, de nuestro intelectual orgánico, Enrique Krause, Porfirio Díaz. Estuvo invitado a una de las ferias internacionales con este pabellón, el pabellón mexicano. Como pueden ver, pues hace gala de un refinado gusto por lo mesoamericano, que en ese momento era como apenas una novedad que se estaban descubriendo muchos sitios arqueológicos. Pero pues este es un chile atole de culturas prehispánicas, ¿no? No se puede identificar con una sola, son más bien, pongamos esta columna que parece como de los estatuas de Tula, y luego pongamos un frontispicio que más o menos parece azteca, pero una barda que más o menos parece maya. Entonces ahí es como una especie de Disneyland de los hallazgos arqueológicos de México, ¿no? Este es el frontispicio y curioso, o sea, que usa la identidad arquitectónica de los nativos americanos para poner acá República Mexicana, la piedra de sol y el escudo nacional al centro, ya básicamente una moneda de 10 pesos aquí arriba, ¿no? Y pues son estas cosas que sucedían en ese momento en que México estaba tratando de posicionarse como un país de primer mundo, pero no solo a partir de sus innovaciones industriales y tecnológicas, sino también a partir de su identidad mesoamericana. Entonces, hay un doble juego de que sí somos civilizados, pero también tenemos unas raíces muy profundas en esta tierra, así que como les quedó el ojo, gringos. Y pues es ese juego discursivo, pero además una exotización pues muy evidente de lo que no existe en México, ¿no? O sea, es más bien, hagan ahí como que hagan una pirámide o como que hagan un palacio maya y vamos y presentémoslo para asombrar a todos los europeos que se fascinan con este tipo de cosas y básicamente cuando las ven se echan de rodillas a llorar conmovidos, ¿no? Rescato esta frase de Walter Benjamin que dice, es una de sus tesis de la historia que les recomiendo mucho leer, es una visión pues marxista pero muy crítica de lo que significa la historia, no solo como el oficio de historiar, sino también la historia como ese suceso que supuestamente pasó hace tiempo, ¿no? Dice, no hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Y cuando pienso en esta frase, inevitablemente pienso en este meme del Museo Británico. Y también pienso en el progreso europeo basado a partir de la explotación de los esclavos africanos y de los nativos americanos. Y también pienso en el progreso de las ferias universales basado también en la explotación pues, de un montón de gente que durante la Revolución Industrial sufrió los estragos del trabajo forzado, de la explotación, del hacinamiento, de que no había políticas laborales. No es curioso que muchas ideas anticapitalistas como el anarquismo o el marxismo surgieran durante esta época, ¿no? Es una época pues, en que ser un trabajador era ser brutalizado cotidianamente. Esto sucedía en las exposiciones universales en ocasiones. La gente llevaba
nativos de distintos lugares del mundo, pero básicamente todos los lugares no tocados por la civilización, puros y prístinos, y los exhibía en zoológicos humanos, donde pues ahí uno podía observarlos y ver qué curiosas eran estas personas tan distintas a nosotros, con sus propias tradiciones y su propio lenguaje y sus propias formas de demostrarse cariño y lo que tú quieras, ¿no? Entonces era esta visión exótica del otro, supuestamente curiosa, supuestamente científica, supuestamente antropológica, pero que no dejaba de ser un espectáculo. Y la pieza que veremos hoy en arte contemporáneo es básicamente una revisitación de este tópico de la cultura occidental que será muy reveladora para todos nosotros. Ejemplos de esta idea de exotizar al otro solo porque es diferente es la figura de Sarah Baartman. No sé si alguien ha escuchado hablar de ella. También le llamaban la Venus de Hottentot. Hottentot es una palabra del idioma afrikáans para decir tartamudo, porque evidentemente todos los que no hablan nuestro idioma son tartamudos, ¿no? La palabra bárbaros del griego, por ejemplo, también es casi que una onomatopeya del sonido bar, que los griegos creían que pues básicamente nadie que hablaba griego podía hablar bien, entonces solo balbuceaban bar. Ella fue convencida, entre comillas, de ir a Europa, donde pues sería presentada en palacios y en lugares muy lujosos como una especie de embajadora de su pueblo, la tribu Khoikhoi en África, y tenía una condición física que se llama esteatopigia, que es la acumulación de grasa en los glúteos, propia de algunas tribus africanas, entre ellas los Khoikhoi, una cuestión genética, ¿no? Que no implica ningún riesgo a la salud ni nada, solamente pues, así sucede. Y entonces fue llevada a Londres y luego a París y a muchos lugares de Europa, fue paseada por toda Europa, siempre con poca ropa, como la Venus de Hottentot. Y pues era mirada al mismo tiempo con repudio por ser una pues, persona negra, pero también con una atracción por tener un trasero muy grande y otra característica, los labios de la vulva, de la vagina muy largos, ¿no? Entonces, con una supuesta curiosidad científica y antropológica, como de conocer al otro aborigen que vino desde una tierra lejana, vamos a ver cómo es, había también todo un trasfondo sexual, racial, colonialista, etcétera, ¿no? Solo aguantó viva 5 años después de salir de su tierra y murió, pues, o sea, fue primero paseada en grandes lugares, grandes salones entre la nobleza y altos dignatarios europeos. Luego fue vendida a un circo, donde fue más como un espectáculo de freak show, tipo, no sé, la mujer araña o el hombre lobo o así. Luego fue desechada por el circo y terminó prostituyéndose y al final murió en la miseria más abyecta. Sus restos quedaron guardados en París, en el Museo de Historia Natural, por lo exótico que eran sus rasgos y sobre todo el tamaño de su trasero, ¿no? Otro ejemplo son los hermanos Máximo y Bartola, una cosa loquísima, los compraron en El Salvador, pero los promocionaron como los últimos aztecas vivos. Padecían microcefalia, que es un problema del desarrollo que hace que la cabeza sea muy pequeña y pues tenían una evidente discapacidad mental. Y entonces fueron paseados por Estados Unidos y algunos lugares de Europa como eso, los últimos aztecas vivos, ¿no? Que fueron encontrados en medio de un lugar en ruinas, en la selva de Centroamérica, refugiándose solos. Y pues otro ejemplo de esta idea europea de tomar lo que no es tuyo para luego exhibirlo en el lugar a donde no pertenece, revistiéndolo de un aura exótica y legendaria y mítica, ¿no? Volvemos otra vez a la cita de Walter Benjamin, o sea, quiero recalcar esta idea de que no hay un documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Y básicamente es una máxima que podríamos llevar tatuados en el pecho,
tatuada en el pecho cada vez que acudimos a cualquier lugar donde creemos que podemos encontrar cultura. Siempre detrás de esa cultura hay un documento de barbarie. Este es el ejemplo, ¿no? Los zoológicos humanos de un lado y la Exposición Universal, que era como el culmen del progreso humano y sobre todo el progreso de la civilización occidental. Esas dos cosas, esa barbarie y esa cultura, convivían en el mismo espacio. Entonces, la obra a la que veremos hoy es de dos artistas latinoamericanos, Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña. Ellos, en 1992, que se celebra el 500 aniversario, no sé si aniversario es la palabra, pero los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, deciden hacer un performance que consiste en encerrarse en una jaula y pasear por una serie de museos y plazas públicas en Europa y Estados Unidos. Básicamente recrear este paseo de freaks que los europeos tanto disfrutaban durante el siglo XIX, ¿no? Entonces, para eso lo que hacen es inventan una tribu que no existe en realidad, pero que ellos generan para darle credibilidad a su historia, que se llaman los Watinawi. Los Watinawi, según esto, viven en una isla recién descubierta en el Golfo de México que no ha tenido ningún tipo de contacto con la civilización occidental. Si esa historia le suena, es porque la hemos escuchado muchas veces, todo el tiempo, sobre todo en la Amazonia, como que siempre encuentran a la nueva tribu que no ha sido tocada por la civilización occidental y nos emocionamos muchísimo porque entonces ahí hay mucho exotismo para ver, ¿no? Y bueno, quien sepa un poco de geografía básica, evidentemente sabe que ninguna isla de este tamaño, aquí está Watinawi, lo marco en el mapa, puede existir durante tanto tiempo en el Golfo de México sin que alguien lo descubra. Pero de pronto muchos gringos y muchos europeos pueden ser bastante brutos y no conocer nada de la geografía del mundo fuera de sus propios países, ¿no? Estas son algunas imágenes que estaban al lado de la jaula en la que ellos estaban encerrados y que pretendían darle un sustento científico y antropológico a todo el evento. Entonces acá hay una imagen de los huesos de un Watinawi que evidentemente es muy distinto a lo que podemos ver en la realidad con los dos artistas del performance, pero pues de pronto la gente simplemente se desconectaba y se tragaba la historia completa, ¿no? Entonces, acá estaban encerrados en la jaula y como pueden ver, o sea, los disfraces son incluso una caricatura de una mezcolanza ahí. ¿Saben? Me recuerda un poco, de hecho, al pabellón mexicano en la Exposición Universal de 1889, ¿no? Así como, métanle ahí todo lo que se pueda, que se vea aborigen y listo, con eso salimos, ¿no? Y acá es un poco así, es una máscara de luchador con animal print, unos lentes negros, un penacho supuestamente nativo, unos brazaletes con púas y cosas de cuero y cadenas, y luego acá un sostén de animal print también, con un collar de conchas y rastas, y vaya, o sea, que cualquier persona quiero pensar, con dos dedos de frente, rápido se da cuenta de que esto no puede ser real, ¿no? Pero mucha gente se lo creyó y ahora veremos qué sucedió en ese momento. Eran traídos, o sea, la gente estaba frente a la jaula esperando a que llegaran los nativos, los amerindios, y entonces los traían con cadenas, los metían a la jaula, cerraban la jaula y ya empezaba como tal, no el espectáculo, porque no se vendía así, pero sí el momento de observación antropológica. Y eso implicaba que la gente podía pagar dinero por ejemplo, tomarse fotos con ellos. Entonces, por $1 te podías tomar la foto con los Watinawis, por 50 centavos podías tocar al varón, por 50 centavos podías ser tocado por la chica, por la mujer. Se les llamaba especímenes, no personas, ¿no? Entonces, sí, con el espécimen masculino puedes tener contacto por 50 centavos. Con el espécimen femenino puedes tener contacto por 50 centavos. Y luego por $5 podías ver los genitales del varón, ¿no? Y pues había gente que lo pagaba para tomarse la foto, para tocarlos, para ser tocado y para mirar
los genitales. Estamos en 1992, estamos en Europa y en Estados Unidos. Las ciudades que visitó esta exhibición fueron California, Madrid, Londres, Minneapolis, Washington, D.C., Sydney, Chicago y Nueva York. Esa fue la gira que hicieron y terminaron en Nueva York. En ocasiones, si tenías suerte como espectador, podías ver a los Watinawi practicar una danza que era muy chistoso. Como pueden ver, aquí adentro de la jaula hay una silla totalmente occidental, hay una mesa con mantel, a veces había una televisión, a veces había una radio, estas grandes como que usan los raperos, a veces había un megáfono, o sea, había un montón de objetos de la cultura occidental adentro de la jaula. Y lo que es muy curioso es que la gente, en vez de decir, no, espérate, esto no me cuadra, o sea, si nunca han sido tocados por la civilización occidental, ¿cómo es que tienen una televisión adentro de la jaula? En vez de pensar así, era como, bueno, supongo que ellos, por ejemplo, ella usaba Converse, sus zapatos eran Converse. Entonces hay una entrevista donde le preguntan a alguien, ¿qué opinas de que la espécimen hembra Watinawi tenga Converse? Y dice la persona, pues yo creo que como vio que nosotros lo usamos y hay una cuestión aspiracional en su ingenuidad nativa y aborigen, pues le gusta usar los Converse aunque no sabe qué son, solo porque le dan un estatus en nuestra cultura occidental y de alguna manera ella aspira a ser como nosotros. Hay un video que dura 36 minutos y que de hecho se los voy a dejar el enlace al final de la presentación para que puedan verlo. Está en inglés y no tiene un sonido de muy buena calidad. Además fue filmado hace 30 años, entonces un poco chafa comparado con los estándares de video de ahora. Pero de verdad es un documento cultural muy impresionante ver cómo hay gente blanca en plena década de los 90, asombrada con esta posibilidad, y no solo asombrada, sino formando parte del espectáculo. También a veces se les daba de comer, siempre se les daba de comer plátano, como para enfatizar su origen nativo, y había voluntarios que se ofrecían, del público, que se ofrecían a alimentarlos. No, déjame que yo le dé el plátano. Y entonces aquí tenemos una foto de uno de ellos dándole de comer a Guillermo Gómez Peña, que es el aborigen macho, y como pueden ver tiene un guante en la mano, no vaya a ser que sin querer me muerda y me contagie una enfermedad muy peligrosa, de esas que para los cuales no tenemos anticuerpos nosotros los occidentales, ¿no? Cosas que también, aquí está todos los props, como pueden ver, unos binoculares por acá, una televisión, una boombox, un libro que él está leyendo y que sin embargo la gente como que aún así como si hubiera una suspensión temporal de la incredulidad y como que dijera, estamos en un museo, estamos viendo esto, hay fichas técnicas que lo avalan, hay un mapa, hay una imagen de un esqueleto, hay toda una explicación enciclopédica de quién es esta gente. Sí, a mí me cuadra. Y obviamente cuando baila ella, baila música rap, porque la música, dice uno de ellos, de los espectadores, la música no tiene fronteras, entonces no importa qué música baile ella allá en su isla original, si acá escucha rap, evidentemente lo va a bailar porque la música trasciende el lenguaje y las fronteras y la cultura, ¿no? Hay otros, unos marinos que están discutiendo entre ellos y diciendo, güey, se han adaptado muy rápido a nuestra cultura, o sea, ella ya usa Converse, comen papitas y beben Coca-Cola, o sea, creo que dicen como, creo que es muy fácil adaptarse a nuestra cultura y ellos ya están empezando a mezclarse con nosotros, ¿no? Muy común, gente que quería tocarlos, saludarlos, acariciar su cabello, su bigote, sus músculos, etc. Hay una señora que empezó a tocar a Guillermo Gómez Peña pues, de maneras muy sugerentes. Hubo un museo donde dijeron, oigan, sí, pero si van a traer a los aborígenes, necesitamos hacer primero un chequeo. No vaya a ser que sus heces, o sea, si van al baño del museo, sus heces tengan como que algún componente que pueda ser dañino para nuestro público y para la seguridad del museo. Tenemos como que
checar ahí que a nivel biológico estos personajes no sean armas, ¿no?, biológicas. Hubo gente que sí agarró la onda y dijo, no, creo que esto solo es un comentario satírico sobre el colonialismo, ¿no? Y hubo gente que no agarró la onda, pero que llamó al museo y dijo, quiero cancelar mi suscripción como amigo del museo porque no puedo creer que en pleno 1992 estemos exhibiendo seres humanos de esta manera tan cruel y tan inhumana, ¿no? Básicamente, esa fue la pieza de The Couple in the Cage, nada más como último dato. En 2002, los restos de Sarah Baartman fueron repatriados a Sudáfrica. Por ese entonces era presidente Nelson Mandela. Nelson Mandela solicitó la repatriación desde 1994 y todavía Francia se demoró 8 años en autorizarla porque aún había científicos que decían no podemos repatriar los restos de la Venus de Hottentot porque evidentemente tienen un valor científico para nuestra comunidad, entonces más vale que se queden aquí. Esto fue todo por la clase de hoy. A ver, voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí. Dejo de proyectar para que nos podamos ver las caras. Dice Roxana Cámara, sí, también aparecen los libros de medicina. Ah, la Venus de Hottentot, supongo. Los libros eran de los principios de medicina ginecológica precisamente por el tamaño de su vulva. Sí, es correcto. Vean cómo hay una relación entre cultura, civilización, colonialismo, explotación sexual, exotización y racismo, que pensaríamos que era muy propia de la gente europea y norteamericana pues, de hace muchos años, ¿no? Pero hoy que estaba pensando en el performance, dije, ¿qué pasaría si hoy en día se hiciera un performance similar a este en la Plaza El Dorado, por ejemplo, en Veracruz? O en Andamar, ¿no? O en Plaza Américas. O sea, ¿qué pensaría la mayoría de la gente? Sobre todo ahora que la discusión sobre raza, sobre género, está tan vigente, ¿no? Y que hay todo un debate sobre la apropiación cultural y si se vale disfrazarse como un nativo americano o no. Y yo no sé si pasaríamos la prueba, la verdad, como sociedad, una vez más, 500 años después del encuentro entre esas dos culturas. Hasta aquí sería todo por mi parte. No sé si hay participaciones, alguien quiere tomar la voz, poner algo en los comentarios. Les voy a pasar el link del video para que lo puedan ver si es que quieren. Si a alguien no se le da bien el inglés, sugiero que lo vea en compañía de alguien que le pueda ir dando algunas pistas, porque realmente casi todo lo interesante sucede en las conversaciones que hacen, o sea, hay como un grupo entrevistando a las personas, ¿no? Y hay cada opinión y cada testimonio sobre este performance que de verdad le vuela a uno la tapa de los sesos. Y también hay otra cosa aquí que creo que hay que mencionar, y es la idea de que, chéquense, es así, una pareja de nativos americanos, supuestamente, ¿no? Siendo observada por un grupo de visitantes de un museo en las ciudades de Occidente. Todo esto está videograbado por la misma pareja, o sea, y su equipo de producción, y entonces nosotros, desde acá, estamos viendo, a su vez, a un grupo de nativos estadounidenses y europeos observar a unos nativos americanos. Y también desde nuestra posición de superioridad moral e intelectual podemos juzgarlos de la misma manera que ellos lo hicieron en su ingenuidad con la pareja de nativos americanos. No sé si me estoy dando a entender como con esta idea de varias capas de lectura. Al final para nosotros, estos blancos que van al museo en Nueva York y se confunden y se la creen, también son un espectáculo, también son objeto de estudio, también nos provocan curiosidad y también decimos, ¿qué onda con esta gente? ¿Por qué no son como nosotros? Y creo que ese es el último giro de esta pieza, la posibilidad de que nosotros también estemos en los zapatos de alguien que se cree superior intelectual y culturalmente al visitante promedio de un museo estadounidense.
y lo que eso significa para la reflexión de la pieza. Si quieren, abrimos comentarios, son las 6:35. Y si no, pues nos despedimos con todo y nos vemos la próxima clase, en que todavía usaré una obra de performance para seguir hablando de temas que creo que están muy actuales, a pesar de que tienen muchos años de historia en nuestras sociedades. Cuento hasta 10, si no hay participación, concluyo y nos despedimos. A ver, Roxana dice, en el Museo de Arte de Denver, en la Sala de Artes Nativas, había una proyección de un performance de un nativo americano, jefe tribal, hacía una presentación frente a un público donde hablaba de su tribu y tradiciones en 2 ocasiones. Uf, no manches. Uno donde su vestimenta era pantalón de mezclilla y camiseta de franela, o filmaban a los espectadores. En la otra, con indumentaria. Ok. ¿Y este nativo, este jefe tribal, era un jefe tribal real, Roxana? Sí, perdón, es que no podía utilizar el micrófono. Sí, era un jefe real, pero lo que filmaban principalmente era a los rostros de los espectadores, porque cuando estaba en indumentaria sí les creía que era un jefe nativo, y cuando utilizaba como su ropa normal, que ahora utiliza, ¿no? Pantalón de mezclilla, camisa de franela, lo creían como un espectáculo, ¿no? Entonces, cómo han desensibilizado todas sus tradiciones a través del confinamiento y otras acciones, y eso era lo que querían enmarcar en el performance, ¿no? O sea, la observación del espectador solamente por el cambio de indumentaria, ¿no? Porque era lo mismo, o sea, decía lo mismo en el mismo tono, se oían tambores y demás, simplemente el cambio de indumentaria hacía que reaccionaran diferente, ¿no? Que creyera o no que era jefe de tribal. Sí, esto es algo bien loco y sucede mucho entre mucha gente, como la idea de buscar la experiencia auténtica de lo salvaje, ¿no? De lo nativo. Exacto, como si eres un jefe tribal, pero estás vestido de jeans y camisa que yo puedo comprar en cualquier tienda, así de cualquier plaza comercial, pues como que no, maestro, o sea, no vine a esto, yo vine a verte en tu taparrabos con tus arcos y tus flechas y tu penacho, porque por eso pagué la entrada del museo, ¿no? Entonces, y se parece a la primera parte que nos pones, ¿no? Cuando era el zoológico de nativos, ¿no? De nativos en donde tú podías observarlo y pagabas por él, ¿no? Claro, o sea, esta idea de los últimos aztecas es como, ¿qué? O sea, nunca hubo, sí hubo un genocidio en los aztecas, pero no es como que era un pueblo tan pequeño que estos son los últimos que se conocen. No, no podría suceder porque hubo un montón de mestizaje. Vaya, el pueblo azteca o náhuatl es enorme, hoy en día todavía es gigante, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, los últimos aztecas. Pero pues eso vende y la gente quiere ver eso, o sea, quiere esa aproximación al otro que es exótica y es distinta y tomarme la foto para luego ir con mis amigos y decir, mira, güey, acabo de estar con una tribu de amerindios que acaba de ser descubierta en el Golfo de México, ¿cómo la ves? Entonces hay aquí toda una cuestión de la representación y que creo que al final habla más de uno, o sea, habla más de nuestra civilización occidental que de la civilización otra de nativos. Dice Juan Eduardo, me recuerda mucho a la flota que va a los caracoles. ¿Puedes desarrollar esa idea? ¿Cuál? Los caracoles zapatistas. Sí, típico. Ajá, sí. Por supuesto, o sea, ahí hay todo un trabajo de exotización. Que, ¿sabes? Por otro lado, creo que cuando el zapatismo surge, juega con esa posibilidad de representarse a sí mismo como algo exótico. Y creo que eso le da muchísima prensa al Submarcos y en general a todo el ejército zapatista. Como que siento que ahí el zapatismo jugó con una especie de alevosía, como que dijo, yo ya sé cómo es esta gente. Esta gente quiere ver lo más exótico y quiere sentirse bien pensando que hay indígenas en la selva luchando por su libertad. Vamos a pegarle por ahí y vamos a aprovechar eso en la prensa, en las fotos, en las visitas de tanta gente. Y creo que lo usaron bien. O sea, aprovecharon ese error en la Matrix de la cultura occidental para sacarle partido ellos como movimiento de liberación zapatista, ¿no?
Ajá, dice Roxana que prensa y una autoidentidad. Sí, totalmente. O sea, incluso creo que el uso de las máscaras también tiene ese juego de vamos a hacerlo misterioso para que sea más atractivo todavía. Entonces, creo que, pero sí, definitivamente creo que mucha gente va a los caracoles buscando esta experiencia, ¿no? Esta experiencia distinta y única y quiere regresar contando lo buenos que son esos salvajes, ¿no? O sea, evidentemente si alguien va a los caracoles y de pronto ve que hay alcoholismo y drogadicción, como que va a regresar decepcionado. No por ellos, sino porque no es la experiencia a la que yo fui. Yo quería indios en pie de lucha con sus armas y con pensamiento marxista y de izquierda, y no es lo que encontré decadencia, entonces ya no estoy contento con la experiencia. Dice Mateo, sí, y venden un chingo de cosas, muñecas enmascaradas, etc. Sí, hay toda una merch como productos de consumo zapatistas para pues, todos los europeos y whitexicans incautos, ¿no? Es una experiencia y un espectáculo, dice Roxana Cámara. Bien. Pues bueno, ahí tienen el link, guárdenlo antes de que acabemos la clase, cópienlo y péguenlo en cualquier otro lugar, en un chat de WhatsApp o donde quieran, para que no lo pierdan, porque una vez que cancelemos, pues ya no van a poder acceder al chat. Una vez que suspendamos la llamada, perdón. Bueno, pues si no hay más comentarios, contaré hasta 5. Y si no hay más comentarios, despido la clase. No estoy haciendo esto para cortar, pero tampoco quiero un silencio incómodo aquí. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Pues fue un gusto verlos y verlas desde la Ciudad de México. Nos vemos el próximo viernes. Vean el video, de verdad va a ser una experiencia muy cañona y también hay como mucho de humor involuntario en las opiniones de los espectadores. Entonces véanlo y disfruten por unos momentos su superioridad intelectual, pero la próxima clase vendremos aquí a revisar esa superioridad intelectual y a cuestionarla. Que tengan lindo fin de semana y disfruten de sus bebidas y de sus postres. Nos vemos. Chau, chau.